Y Venezuela también está en la agenda del presidente estadounidense. Esta tarde repitió que el país sudamericano es un desastre y que su gobierno tiene muchas opciones, incluyendo la militar, con respecto a esta crisis. Estamos listos para disparar. Es el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Corea del Norte. Un mensaje que aumenta la posibilidad de un conflicto nuclear. No voy a descartar una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Fue lo que dijo hace menos de una hora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en referencia al país sudamericano. Trump hizo la declaración respondiendo a una pregunta de un reportero en su campo de golf en Bedminster, en el estado de Nueva Jersey. Para ampliar esta noticia en desarrollo, vamos inmediatamente a Washington, donde se encuentra Juan Carlos López. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Adelante con esta noticia. Rafael, muy buenas noches. Y sí, generó mucha sorpresa. ¿Y por qué? Porque el presidente Trump salió desde su campo de golf para mostrar unidad con su secretario de Estado, su embajadora en la ONU y su asesor nacional de seguridad. El tema era Corea del Norte, Washington, en donde el presidente Trump solo dio una rueda de prensa en sus primeros 200 días en la presidencia. En estas vacaciones de trabajo ha hablado con la prensa de manera constante. Hoy lo hizo en más de una oportunidad y en este último encuentro lo hizo sobre Corea del Norte y habló sobre la opción militar y sobre eso, lo que podría ocurrir con ese país. De pronto surge una pregunta, por primera vez en esta semana, sobre Venezuela, y esto fue lo que dijo. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Y por cierto, no voy a descartar una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Este es nuestro vecino. Ustedes saben, estamos en todo el mundo y tenemos tropas en todo el mundo, en lugares muy, muy lejanos. Venezuela no está muy lejos y el pueblo está sufriendo, está muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si es necesaria. Y es un escenario del que no se había hablado hasta ahora, Rafael. Se había hablado de las sanciones económicas, se había hablado de estos funcionarios que han sido incluidos en diferentes listados. Eso sí, el asesor nacional de seguridad, H.R. McMaster, le había dicho ya en una entrevista a un periodista conservador que no consideraban la opción militar para Venezuela, pero el presidente Trump ha dicho que no la descartan. Cuando le pidieron más de datos o precisión sobre qué significaba y si sería Estados Unidos el que adelantara esta opción militar, dijo que no iba a hablar al respecto, pero por supuesto esto abre una nueva arista en esta complicada situación que se vive no solo en Venezuela, sino en su relación con Estados Unidos. De hecho, ayer el presidente Maduro decía que quería hablar directamente con Trump. La Casa Blanca hoy respondía a esa solicitud y ahora el presidente Trump dice que así como con Corea del Norte tiene muchas opciones militares con Venezuela. Y fue ahí donde se quedó Juan Carlos, precisamente en decir que hay muchas opciones, no dio detalles, no habló sobre alguna coalición, se quedó simple y sencillamente ahí. Sí, dijo que no iba a decir, que no iba a entrar en detalles, que no iba a explicar, y es algo que él ha dicho en otras oportunidades, que le gusta ser impredecible, pero en este caso es un planteamiento directo del presidente de Estados Unidos hablando de una opción militar en Venezuela. Es lo que está ocurriendo en estos momentos, y vamos a ver cuál es la reacción y cuál va a ser el desarrollo que tiene esto en Estados Unidos y también, por supuesto, a nivel regional. Juan Carlos López, conductor de Directo U. Aseguradas y cargadas fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hoy ante la amenaza de una guerra nuclear con Corea del Norte. La frase militar se utiliza para decir que las armas están listas. En otras palabras, lo que quiso decir Trump con este mensaje en Twitter es que Estados Unidos está listo para disparar en caso de que Corea del Norte actúe imprudentemente. Por su parte, el régimen de Corea del Norte respondió diciendo que de tomar la decisión de atacar, Estados Unidos enfrentará una vergonzosa derrota y la ruina final. Es una peligrosa guerra de palabras que tiene al continente asiático bajo alerta. Johnny Molinares ha estado siguiendo de cerca esta guerra de palabras y nos tiene los detalles desde Washington. Una nueva amenaza del presidente Trump a Kim Jong-un. Este hombre no se va a salir con la suya y si amenaza públicamente, como lo ha hecho por años, o hace algo con Guam o cualquier otro territorio estadounidense o un aliado, se va a arrepentir. En otro tuit, Trump había dejado en claro que la opción militar está sobre la mesa, lista y cargada, indicó, con lo que incrementa la presión al líder norcoreano para que abandone su programa nuclear y las pruebas de misiles. Tenemos decenas de millones de personas en este país que están contentos con lo que digo, porque dicen, finalmente tenemos un presidente que defiende a nuestra nación y que, francamente, defiende a nuestros amigos y aliados. Pero en el Congreso hay preocupación de lo que perciben como una falta de estrategia de la Casa Blanca. No me reconforta la manera en la que el presidente está adelantando su política exterior y militar. Lo está haciendo desde su club de golf en Nueva Jersey. Sería mejor que regrese a la Casa Blanca para armar su equipo y hablar con nuestros aliados. El jueves, el presidente anunció que en los próximos días hará cambios en el presupuesto de defensa para el próximo año.
Con eso, aumentaría los $7.900 millones que ya había pedido para la Agencia de Defensa de Misiles. Corea del Norte sigue desafiante, acusando a Estados Unidos de provocar una guerra nuclear. Entre tanto, en Washington, otros legisladores creen que ya era tiempo de cambiar de estrategia con Kim Jong-un. Me parece que el enfoque correcto es ser fuerte y eso va a tener un efecto disuasivo, creo. Eso es ciertamente lo que estamos esperando. Ronald Reagan dijo que se consigue la paz mediante la fortaleza. Pero algunos expertos ven un complicado escenario para la Casa Blanca, especialmente cuando Trump fue crítico del expresidente Obama por establecer una línea roja si el gobierno del presidente Bashar al-Assad usaba armas químicas contra los sirios. Y ahora Trump tiene su propia línea roja ante la amenaza de Corea del Norte de atacar el territorio estadounidense de Guam. Si él lo hace, Trump tiene que hacer algo. Y tiene que hacer algo militarmente, porque es lo que él dijo. Y así él mismo se encuentra en esa situación de o hacer algo que podría tener consecuencias trágicas, o perder naturalmente el respeto de Corea del Norte, de otros países y de su pueblo, de su gente. Por ahora, otros miembros del gobierno parecen intentar bajar el tono de las amenazas del presidente. El secretario de Defensa, Jim Mattis, insiste que Estados Unidos está listo para responder, pero agrega que la prioridad es la diplomacia. Y es que mientras escalan las tensiones, la diplomacia estadounidense está trabajando tras bambalinas en una tarea que parece ha venido desarrollándose en los últimos meses relacionada con los estadounidenses detenidos en Corea del Norte. Aunque no es al más alto nivel, por lo menos no se ha perdido el contacto. Diana Molinares, CNN, Washington. Bueno, ¿qué tan preparado está Estados Unidos para una guerra nuclear con Corea del Norte? A manera de advertencia, el presidente Trump volvió a utilizar Twitter este viernes para publicar fotos de aviones cazabombarderos estacionados en la isla de Guam. Las fotos fueron originalmente publicadas por el Comando del Pacífico del Ejército de Estados Unidos, diciendo que los aviones caza están listos en Guam para cumplir con la misión de Corea si recibían la orden. Los aviones caza B-1 son altamente versátiles. Son aeronaves supersónicas consideradas como la columna vertebral de la Fuerza Aérea para misiones de largo alcance. Pueden transportar las bombas convencionales más grandes del arsenal de Estados Unidos. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, basado en Guam, dice que le tomaría 14 minutos, 14, a un misil disparado por Corea del Norte llegar a la isla del Pacífico. Este dato fue noticia de primera plana la mañana de este viernes en Guam. El encabezado de un periódico local, la mañana del viernes, decía simplemente 14 minutos. Anteriormente, el gobierno de Corea del Norte había indicado que el tiempo de vuelo de un misil para llegar a Guam sería de 1.065 segundos, es decir, poco menos de 18 minutos. Hay una distancia de unos 3.500 kilómetros entre Corea del Norte y la isla del Pacífico. Las autoridades de Guam han empezado a preparar a sus residentes en caso de un ataque nuclear con la publicación de un folleto difundido en redes sociales y su sitio de internet. Las recomendaciones son tan específicas como preocupantes. Le piden a los residentes que hagan una lista de edificios de concreto cerca de sus hogares, lugares de trabajo o escuelas. También se recomienda no ver directamente el resplandor causado por la explosión de una bomba porque puede dejar ciega a una persona. Asimismo, aconseja tirarse al suelo boca abajo, cubriéndose la cabeza. Por supuesto, hay muchas interrogantes sobre la posibilidad de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Se trata de una amenaza inminente o simplemente una guerra de palabras? Para analizar a fondo la tensión en Asia, quiero presentarles a nuestro primer invitado del programa. Le doy la bienvenida al profesor Alfredo Jalife, analista internacional, columnista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido al programa, profesor Jalife. Como siempre, un gran placer tenerlo con nosotros. Quiero repetir la pregunta que hacía hace un momento, desde su perspectiva y en base a todo lo que se ha dado estos últimos días, incluyendo las declaraciones que acaba de hacer el presidente Trump. ¿Estamos hablando de una amenaza de conflicto nuclear real o es simple y sencillamente una guerra de palabras? Bueno, en esta fase estamos en una erupción volcánica verborreica de las dos partes y están compitiendo a ver quién dice el mayor número de amenazas. Pero la realidad es que estamos hablando de una potencia nuclear incipiente, yo diría mediana, que es Norcorea, que tiene entre 20 y 30 bombas nucleares. Mientras que Estados Unidos, pues con Rusia, son las máximas potencias nucleares del planeta. Cada una anda en 2.500 ojivas nucleares. Estados Unidos, aquí la clave es, Rafael, Guam. Si comete la imprudencia el mandatario de Norcorea de lanzar un misil con el que le llaman intercontinental a la isla de Guam, que es un territorio estadounidense,
no hay que dudar de que sí puede haber una represalia de poco costo, como le llaman hoy los militares, porque sería nuclear, precisamente con esos bombardeos de los que tú hablas, y destruirían literalmente a Norcorea. Ahora, las represalias también no hay que perderlas de vista. No llegarían a Estados Unidos, pero sí afectarían a Sudcorea, a Japón. Tú decías ahora que 3.500 kilómetros está Guam de Norcorea, pero no perdamos de vista de que Japón está a 1.000 kilómetros. Sí, mucho más cerca. Y luego tenemos que Norcorea tiene 2 fronteras, lo que lo hace más compleja la situación. Tiene 18 kilómetros con Rusia y tiene 1.357 kilómetros con China. Y hoy el editorial del rotativo chino Global Times fijó muy bien su postura. Profesor, yo creo que debe servir para una salida decorosa para las dos partes. Una es, si Norcorea comete la imprudencia de atacar a la isla de Guam, que no viene al caso, literalmente, Chile estaría neutral, se quedaría neutral. Eso es importante. No perdamos de vista otra cosa, Rafael. Estados Unidos tiene 23.000 soldados instalados en Sudcorea y tiene casi 40.000 soldados en Japón. Es decir, estamos hablando de casi 75.000 soldados estadounidenses en la región. Y profesor, ¿tendría usted que patentar el término que acaba de utilizar, erupción volcánica verborreica? Porque seguramente alguien por ahí lo va a querer tomar como propio, me parece muy interesante. Pero ya que mencionaba a China, profesor, me parece muy interesante el papel que está tomando, ¿no? Si dice, si Corea del Norte ataca a Estados Unidos, nosotros vamos a ser neutrales. De lo contrario, cambiaría la situación. Pero ¿no se supone que China tiene una gran influencia sobre Corea del Norte y que si quisieran podrían detener este conflicto, entre comillas, en cuestión de segundos? No es tan sencillo, no es así tan lineal. Ya muy pocos países obedecen a otros de esa manera. Lo que pasa es que China también tiene que jugar al ajedrez geopolítico de la península coreana, donde convergen los intereses estratégicos de las 3 grandes potencias del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, que obviamente no pertenece a esa área, pero tiene bases militares en Sudcorea, tiene base militar en Japón, y tiene su presencia en el Pacífico. Pero también tenemos que Rusia es una superpotencia nuclear y China no es una potencia nada desdeñable, es una potencia nada desdeñable nuclear, tiene alrededor de 500 ojivas nucleares. Ese es el problema. Recordemos que hace 65 años, cuando MacArthur atacó a Norcorea e incluso quiso lanzar bombas nucleares, por lo cual fue retirado por el presidente Trump, fíjate, mi lapsus, por el presidente Truman, China entró, fue jalada a la contienda. Hoy que vemos, ya está muy clara la postura de China, y esto puede ser margen para negociar, que no ataque Norcorea con el fin de que se sientan a negociar. Hay algo que dijo el editorial que me llamó mucho la atención, que Norcorea, y siempre ha sido mi postura, mira, yo he seguido este tema desde hace 30 años, no he llegado a él 5 para las 12, y siempre he visto que Norcorea anhela sentarse a negociar con Estados Unidos. Era lo que le quería preguntar, profesor. No es la forma. Era lo que le quería preguntar. Ya dicen que perro que ladra no muerde. Nos queda poco menos de un minuto. Quiero preguntarle, ¿sabe a alguien a ciencia cierta si realmente Corea del Norte tiene la capacidad nuclear de atacar a Estados Unidos? Es decir, que una ojiva nuclear pueda volver a entrar a la atmósfera sin desintegrarse en el espacio. ¿Se sabe eso? A nivel de Guam no se sabe todavía porque no ha sido probado ese misil intercontinental, pero sí se puede saber que a nivel de mediano alcance y corto alcance, el daño sería contra los soldados estadounidenses, tanto en Sudcorea como en Japón. Y estamos hablando de casi 70.000 soldados. Y obviamente ante eso, hay que decirlo abiertamente, y me da mucha pena decirlo, pero borrarían del mapa a Norcorea. Sí, tiene toda la razón. Lo mejor es que ambas potencias se sienten, pero hoy la concurrencia es inevitable. Tienen que sentarse Sudcorea, Japón, Estados Unidos, Rusia, China, en el famoso formato que había dado resolución, el famoso formato pentapartita. Yo creo que, mira, ya lo tenía resuelto prácticamente Clinton, le faltó tiempo, era desnuclearización de la península coreana con ayuda económica masiva para Norcorea y la unificación de las dos Coreas. Pero eso ya es demasiado utópico, creo, el día de hoy, y más con alguien tan impredecible como es el presidente de Estados Unidos. El analista practica la teoría del loco, y no lo digo a ciencia cierta, es una teoría que practicaban Kissinger y Nixon, que era precisamente poner en desventaja psicológica al enemigo que venía de la guerra nuclear, que se llama MAD, de ahí viene loco,
Mutual Assured Destruction. Entonces tenían siempre, y la practicó Reagan también. Lo veríamos en las próximas semanas, profesor. El analista internacional Alfredo Jalife nos acompañaba en vivo desde la Ciudad de México. Como siempre, un gusto tenerlo en el programa. Mucha atención, duro pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No descartó una opción militar en relación con la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela. Desde su campo de golf en Nueva Jersey, Trump aseguró que Venezuela se encuentra sumida en un momento muy peligroso y que la influencia de Estados Unidos, que se extiende con tropas y personal militar alrededor del mundo, debería cubrir al país suramericano al que calificó como vecino cercano, donde la gente está sufriendo y muriendo. Escuchemos al presidente Donald Trump. ¿Qué opciones están considerando para Venezuela? ¿Qué opciones hay ahora mismo sobre la mesa? Tenemos muchas opciones para Venezuela. Por cierto, no voy a descartar una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Este es nuestro vecino. Todos, estamos en todo el mundo y tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que están muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y están muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si es necesaria. ¿Esa sería una opción militar liderada por Estados Unidos? Ciertamente, una opción militar es... Y Venezuela también está en la agenda del presidente estadounidense. Esta tarde repitió que el país sudamericano es un desastre y que su gobierno tiene muchas opciones, incluyendo la militar, con respecto a esta crisis. Estamos listos para disparar. Es el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Corea del Norte. Un mensaje que aumenta la posibilidad de un conflicto nuclear. No voy a descartar una opción militar. Tenemos muchas opciones para... Del que no se había hablado hasta ahora, Rafael, se había hablado de las sanciones económicas, se había hablado de estos funcionarios que han sido incluidos en diferentes listados. Eso sí, el asesor nacional de seguridad, H.R. McMaster, le había dicho ya en una entrevista a un periodista conservador que no consideraban la opción militar para Venezuela, pero el presidente Trump ha dicho que no la descartan. Cuando le pidieron más de datos o precisión sobre qué significaba y si sería Estados Unidos el que adelantara esta opción militar, dijo que no iba a hablar al respecto, pero por supuesto estaba Venezuela. Fue lo que dijo hace menos de una hora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en referencia al país sudamericano. Trump hizo la declaración respondiendo a una pregunta de un reportero en su campo de golf en Bedminster, en el estado de Nueva Jersey. Para ampliar esta noticia en desarrollo, vamos inmediatamente a Washington, donde se encuentra Juan Carlos López. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Adelante con esta noticia. Rafael, muy buenas noches. Y sí, generó mucha sorpresa. ¿Y por qué? Porque el presidente Trump salió desde su campo de golf para mostrar unidad con su secretario de Estado, su embajadora en la ONU y su asesor nacional de seguridad. El tema era Corea del Norte, Washington, en donde el presidente Trump solo dio una rueda de prensa en sus primeros 200 días en la presidencia. En estas vacaciones de trabajo ha hablado con la prensa de manera constante. Hoy lo hizo en más de una oportunidad y en este último encuentro lo hizo sobre Corea del Norte y habló sobre la opción militar y sobre eso, lo que podría ocurrir con ese país. De pronto surge una pregunta, por primera vez en esta semana, sobre Venezuela, y esto fue lo que dijo. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Y por cierto, no voy a descartar una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Este es nuestro vecino. Ustedes saben, estamos en todo el mundo y tenemos tropas en todo el mundo, en lugares muy, muy lejanos. Venezuela no está muy lejos y el pueblo está sufriendo, está muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si es necesaria. Y es un escenario